Hola, yo soy Gabriela Van y hoy te presentaré un tema muy importante y vas a aprender un poco sobre ese tema, el cual es el aprendizaje. Junto a mi compañera Jennifer Camacho te enseñaremos todo acerca de este tema, el cual es muy importante tanto a la psicología como a nuestra vida personal. A continuación, acompáñanos. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos o conductas, el cual es el proceso mediante se adquiere una determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimientos y acción, el cual vemos recibir en muchas ocasiones se adquiere o se regula el aprendizaje a la educación, a una receta, a diferentes partes para hacer, el cual hemos visto que durante mucho tiempo el aprendizaje ha ido evolucionando y nunca se deja de aprender, el cual es muy importante llevarlo a cabo y saber de lo que es y cómo se da, porque hay muchos tipos de aprendizaje, el cual tú vas a ver y tú vas a conocer en este video. La importancia del aprendizaje en la psicología. Concentremos un poco más en la psicología educativa, el cual percute mucho aquí en lo que es la psicología. El aprendizaje es una de las características más comunes de aprender las cosas, de manera visual, de manera auditiva y de muchas maneras, el cual te mostraremos un poco más de lo que es la psicología educativa para el aprendizaje. Mientras que los psicólogos educativos tratan de estar a la vanguardia de las estrategias, los docentes para que esas sean unos procesos de aprendizaje en la sociedad sean más eficientes, logrando mejoras significativas en el desarrollo, por el cual hay muchos tipos de aprendizaje que se puede hacer gracias a las diferentes versiones o tipos que una persona puede ir, ya tanto como auditivo o visual. Hay muchos como asociativo, no asociativo, implícito, que ayudan al proceso de educación hacia un individuo. Por ejemplo, te mostraré algunos de ellos que cuales son muy comunes y son muy fáciles de percibir y hacen un gran papel en el significado del aprendizaje. A continuación te mostraremos algunos tipos de aprendizaje del cual ellos son de uno de los más relevantes. El aprendizaje asociativo es un tipo de aprendizaje muy común mediante el cual un sujeto aprende por la asociación entre dos estímulos, por la asociación o ideas. Nuestra mente asocia determinados conceptos a otros, como también en ciertos estímulos externos o sucesos. Por ejemplo, si asociamos un despertador al madrugar, descubrimos para qué sirve y este instrumento con un poco que no nos agrada. ¿Por qué no nos agrada este instrumento o un despertador? Porque nos levanta en la mañana para trabajar, para estudiar o hacer actividades del día, y cual eso no nos ayuda a descansar o quedarnos en la cama. Por eso es un tipo de aprendizaje asociativo, que asociamos algo con mediante un proceso que va sucediendo. El aprendizaje no asociativo es lo contrario al anterior, o sea, el aprendizaje asociativo. Este tipo de aprendizaje es aquel que da a través de un estímulo que cambia en nuestra respuesta por ser repetitivo y continuo. Es un tipo de aprendizaje que se relaciona a nuestra sensibilidad y las costumbres adquiridas. Por ejemplo, hay muchos casos en aprendizaje no asociativos, como un quemarse al tocar una estufa, que cual tenemos en cuenta que está caliente, o el saber de ver una abeja a lo largo y no acercarnos porque saber que nos puede picar. Son cosas que van adquiriendo cotidianamente y el cual percibimos, oímos a veces el gusto de ver una cosa que nos puede hacer daño o una cosa que identificamos con tan solo oírlo o tan solo verlo. Por eso se llama aprendizaje no asociativo, porque son cosas que se dan cotidianamente y repentinamente a través del aprendizaje y a través de la cotidianidad, que eso nos ayuda a tener una noción de lo que está pasando. El aprendizaje emocional se ha
hablado mucho de ese tipo de aprendizaje, porque permite gestionar las emociones de manera eficiente en el proceso de aprendizaje. En esta forma, aporta grandes beneficios al estudiante o al individuo porque genera bienestar entre ellos y mejora su relacionamiento con los demás. Por ejemplo, la reacción de asco ante una alimentación es en mal estado o ante un sabor, olor, o eso puede ser diferente a la emoción que nosotros sentimos. Si vemos una película de tristeza, obviamente nos va a dar un tipo de emoción de tristeza. O si vemos un tipo de suspenso, una película de suspenso nos va a dar miedo. O una película de miedo, obviamente nos va a dar miedo. Son emociones que el cuerpo, la mente sabe de cuándo está arraigada, cuándo está asociada ante algo. Bueno, como podemos ver, el asco está recurrido al olor, al sabor y a veces de la vista. Esto quiere decir que las emociones son un tipo de aprendizaje el cual clasificamos o estimulamos ciertas partes de nuestra vida cotidiana o de diferentes cosas que pasan a través de nuestra vida. Y así podemos a algo que es asqueroso, algo que nos da miedo, algo que nos da pavor, algo que nos alegra, y así las emociones son parte de un aprendizaje. A continuación, les dejaré con mi compañera Jennifer Kamal para que siga explicando los tipos de aprendizaje y algunos tips para conservar o mejorar el aprendizaje. A continuación. Continuamos con los tipos de aprendizaje. Empezamos con el primero. Empezamos con el aprendizaje implícito. Este es generalmente no intencional y se obtiene como resultado de la ejecución de ciertas conductas automáticas. Tipo de aprendizaje que ocurre sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, caminar, moverse, hablar, escribir. Como siguiente tenemos la de aprendizaje experiencial. ¿Esto a qué se debe? A que aprender y que se basa en la experiencia. Tiene tres aspectos: desaprender en la situación o lo sucedido, aprender a través de ella y mediante ensayo y error. ¿Esto a qué se debe? Que nos guiamos a una percepción sobre lo sucedido y una reflexión sobre la actitud tomada en el acto sucedido. Hablaremos sobre el aprendizaje memorístico. Este tipo de aprendizaje fija conceptos en el cerebro, por lo cual memoriza cosas invariables, por ejemplo como fechas y nombres. Hablaremos sobre el aprendizaje observacional. Consiste en la observación, también es una forma de aprendizaje indicada para los individuos más visuales. Este tipo se basa en que la situación donde participa una persona que realiza una acción y da de ejemplo a la otra, que observa y aprende del proceso. Comentaremos un dato interesante. ¿Sabías que la percepción es un proceso en que los individuos organizan e interpretan las impresiones de sentidos con objeto de algún significado del entorno? Para concluir, daremos ciertos tips del aprendizaje, desde el mejoramiento de manera técnica y el mejoramiento del lado de salud. De manera técnica tenemos como que estudiar sesiones de 25 a 30 minutos. Esto ayuda a la concentración. También tenemos que crear un espacio para interactuar en el estudio vinculándolo con alguna técnica o modelo de aprendizaje. En este caso puede ser mapas mentales, conceptuales y cuadros. Como también hay que formar de forma activa, desde leer, recitar, etc. En el ámbito de salud debemos tomar agua, ejercitar el cuerpo y el cerebro, como también tener un balance en los alimentos, al igual que regular el sueño. Y también estrategias de reducción al estrés. Por mi parte eso es todo, muchas gracias.